Cuando se acabe la historia me gustaría que me contaras si alguna vez has entrado a un lugar como este, un lugar que te haya helado la sangre, y si, una vez habiendo entrado en él, haya pasado algo que hubiese confirmado tus sospechas, algo que te haya hecho no querer volver jamás a ese maldito lugar. Sin más introducción, comencemos. Manicomios. Para la mayoría de las personas son sinónimo de horror. Los manicomios evocan imágenes espeluznantes. Enormes hornos donde enfermeras de rostro solemne quemaban cadáveres humanos infectados. Esposas que alguna vez encadenaron a pacientes mentales a las paredes. Fotos en blanco y negro de tratamientos grotescos desacreditados ya por la ciencia. Los más famosos han visto desfilar a historiadores, exploradores, cazadores de fantasmas y vagabundos por sus arcos en ruinas. Han sido transformados en escenarios de películas, casas embrujadas o incluso atracciones turísticas. Cualquier temor que los sanatorios más famosos alguna vez hayan causado ya desapareció. Pero aún hay otros. Los ricos siempre han tenido lugares secretos y bien ocultos para encerrar a sus enfermos y locos. Y esos lugares eran mi especialidad. No por curiosidad ni investigación, sino por lucro. Existe un exclusivo mercado que pagará una fortuna por una camisa de fuerza de hace 50 años, la valija podrida de un aristócrata afectado por la tuberculosis o incluso instrumentos médicos usados. Cuanto más personal sea el objeto, mayor será mi comisión. Siempre me aseguraba de llevarme todo lo que pudiera, tan pronto como pudiera. Nada se me mantiene oculto por mucho tiempo en la era de la información, y es mejor que lo haga yo en lugar de otra persona. No es como si los dueños siguiesen necesitando sus posesiones y, además, yo no creo en los fantasmas. Si creyera en esas cosas no habría durado ni 10 minutos en este negocio. Esos viejos sanatorios juegan trucos con tu mente. El haz de una linterna puede hacer que la sombra de una araña o una rata parezca un monstruo. Un sanatorio abandonado es un lugar donde cada movimiento desprende nubes de polvo y desechos. Los pasillos vacíos transforman los crujidos y ecos en susurros, o en el sonido de pasos que se acercan. Y bueno, por supuesto, también están los peligros físicos. Techos que pueden derrumbarse, adictos psicóticos viviendo allí, o incluso animales salvajes que pueden atacarte, como describió uno de mis colegas. Lo encontraron medio devorado cerca de la entrada de una mansión abandonada en Rumania. Un rastro de sus intestinos masticados se dirigía hacia atrás, adentrándose en la oscuridad. Había sido completamente destrozado y medio devorado por una jauría de perros. O al menos esa fue la explicación del médico forense, claro. Yo nunca he entrado a esos lugares sin estar preparada. Pero nada en el mundo habría podido prepararme para lo que encontré en el sanatorio Eagle Ridge. Por tu seguridad, no puedo revelar el verdadero nombre ni la ubicación de este lugar. Solo te puedo decir que está en el este de los Estados Unidos, en uno de esos antiguos valles boscosos donde los verdaderos gobernantes de la nación mantienen sus terrenos de caza y casas de verano. Pocas personas conocen la existencia de estos lugares, y mucho menos saben dónde encontrarlos, ya que a los adinerados propietarios de estas tierras les gusta que siga siendo así. Guardias privados patrullan la carretera del valle, buscando intrusos y coches estacionados ilegalmente. Vallas cubiertas de hiedra, portones de hierro forjado y los sistemas de seguridad más modernos protegen las propiedades en sí, incluido el sanatorio de Eagle Ridge. Sus numerosas hectáreas se han cubierto tanto de maleza durante el último siglo que la ubicación real del sanatorio solo se encuentra en algunos mapas centenarios. Aquella vez traía uno de ellos conmigo, cuando atravesé las colinas hacia ese valle casi olvidado. Al adentrarme en el terreno, esperaba evitar tanto a los guardias privados como a los sistemas de seguridad. Pero siempre fui muy buena exploradora. Aunque me perdí y tuve que retroceder varias veces, tropecé con la propiedad por pura suerte. Al menos el valle en otoño era un lugar hermoso para perderse. Con sus árboles centenarios, arroyos cristalinos y prados brumosos, podía entender perfectamente por qué aquellos que conocían esa ubicación virgen querían mantenerla como su pequeño secreto.
Tuve mucho miedo de encontrar perros guardianes o alguna otra desagradable sorpresa una vez que llegara a la alta cerca del alambre de púas del terreno del sanatorio. Pero no había movimiento aparte del viento entre las hojas moribundas. Los árboles habían crecido junto al propio Eagle Ridge, un hermoso edificio en forma de C, realizado en el estilo Art Nouveau que era tan popular a principios del siglo XX. Pude comprender por qué parecía ser el retiro campestre perfecto, un lugar donde los hijos de las élites más adineradas podían recuperar su frágil salud o su frágil cordura. La pintura verde agua del sanatorio se había desprendido con el tiempo. Caía como las hojas de los árboles que crecían a través de las ventanas del edificio. Al cruzar su patio columnado, sentí un escalofrío recorrerme, una especie de presentimiento. De repente sentí la certeza de que si entraba en el sanatorio Eagle Ridge, no saldría como la misma persona, si es que salía. Exhalé, encendí mi linterna y me recordé a mí misma que solo era un edificio, nada más. Un edificio que tenía el potencial de hacerme muy, pero muy rica. Hasta donde yo sabía, nadie había estado dentro de Eagle Ridge desde que cerró repentinamente bajo circunstancias misteriosas en 1912. Como la institución exclusiva que era, nunca apareció en los registros públicos. El largo silencio de los años y las empresas de seguridad privadas cercanas se habían asegurado que el lugar fuera casi completamente olvidado. Cuando atravesé sus puertas de cristales rotos, no encontré ni una sola botella, fogatas de vagabundos ni palabras de graffiti. Todo se encontraba extrañamente impoluto. Desde la antigua caja registradora, que por supuesto habría valido una fortuna si tan solo hubiera podido llevármela, hasta las montañas de mantas mohosas en su carrito de latón, parecía como si los ocupantes del sanatorio Eagle Ridge hubieran acabado de irse. Desafortunadamente para mí, parecía que se habían llevado todas sus pertenencias. Después de cruzar el piso de mosaicos del vestíbulo, tenía 3 opciones. Podía continuar por el pasillo, descender a las salas del spa en el sótano o subir por las escaleras hacia los cuartos de estar. Las habitaciones del primer piso, con sus techos altos y señoriales, parecían vacías y poco prometedoras, y había algo en la oscuridad goteante de las escaleras oscuras que no me gustaba en lo absoluto. Seguramente no habría nada de valor allí abajo. Decidí subir a los cuartos de estar. 30 habitaciones vacías, y todas perturbadoramente iguales. Cada una contaba con una cama individual, una cómoda, un escritorio y un candelabro. No había paredes acolchadas ni cadenas de radiadores aquí, pero tampoco había señales de vida. No había monedas antiguas, latas de tabaco con cigarrillos ocultos o fotografías pornográficas pegadas debajo de los marcos de las camas. Tampoco habían chalecos con botones de oro olvidados en el fondo de los armarios. Me hizo preguntarme qué tipo de personas se habían alojado en ese sanatorio y por qué. Nunca había encontrado ninguna mención al tratamiento de Eagle Ridge en la escasa información que había podido encontrar. Y ese pequeño detalle de repente parecía muy, muy importante. «Todavía están aquí», susurró una pequeña voz en mi mente. «Vendrán marchando en filas por la escalera doble. Y cuando te encuentren...» Sacudí la cabeza para espantar esas ideas. Intenté deshacerme de estos oscuros pensamientos. Solo había explorado el segundo piso hasta ahora. Tal vez encontraría algunos instrumentos quirúrgicos o tratados médicos en las habitaciones de abajo, si tenía suerte. O en las salas de spa y en el sauna del sótano. Me estremecí otra vez. La idea de bajar allí me llenaba de un temor indescriptible. Quizás ahí es donde todos están esperando. Para callar estos pensamientos irritantes, comencé a buscar compartimientos ocultos. A fin de cuentas, Eagle Ridge era un lugar para la élite. Una clase de personas que a menudo guardaban un escondite secreto con oro o joyas para jugar en juegos de azar o para sobornar al personal. Me reconfortaba el eco hueco de mis nudillos en los muebles de madera y las paredes de yeso. Me recordaban que estaba sola en el sanatorio abandonado. Un pensamiento agradable, tomando en cuenta las circunstancias. Caminé de habitación en habitación, palpando y golpeando en los lugares más probables. En la parte inferior de los cajones del escritorio, detrás del botiquín
debajo de los muebles pesados. La tranquila belleza de este lugar era impresionante, pero solo profundizaba mi curiosidad sobre saber cuál podía haber sido su propósito. Eagle Ridge era demasiado abierto y agradable para ser un manicomio, pero demasiado estéril e impersonal para ser una sala de convalecencia. Así que, ¿qué diablos había pasado aquí realmente? Seguía preguntándome eso en mi mente cuando comencé a notar un patrón incómodo. A veces, cuando golpeaba la pared, creía escuchar algo que golpeaba en respuesta desde las profundidades del sanatorio. Sabía por experiencia que probablemente eran ratas o aire en las tuberías, pero aún así. Finalmente di en el blanco. La pared detrás de una cama en la habitación número 20 sonaba hueca. No perdí tiempo en abrir el pequeño compartimiento a golpes, pero para mi pesar, solo contenía un viejo libro encuadernado en cuero y materiales de escritura. Una nube de polvo se levantó cuando me senté en la cama y comencé a hojear lo que había encontrado. Parecía ser como una especie de diario. «14 de enero de 1912. Supongo que siempre supe que mi padre era un hombre poderoso. Un hombre que podía hacer encerrar a otros y que podía manipular la ley como fuese para privar a sus enemigos de sus derechos y autonomía. Simplemente nunca me imaginé que haría tales cosas conmigo. Admito que a veces mi boca parece hablar por sí sola y a menudo no logro comportarme como debería en compañía adecuada, pero no estoy loco, no. Lo que mi padre espera lograr enviarme aquí, no puedo imaginarlo. No se nos permite llevar nada con nosotros, ni siquiera nuestra propia ropa. El sanatorio proporciona todo, desde cepillos de dientes y jabón hasta los ridículos pijamas blancos que se espera que llevemos puestos. ¡Buah! Ese uniforme hace que un hombre se sienta como un prisionero o un loco. Además, temo que me sometieran a cualquier número de humillaciones aquí en Eagle Ridge, que las enfermeras de manos ásperas me envolvieran en mantas o que me obliguen a tragar extraños purgantes. Pero no he encontrado puertas cerradas aquí en Eagle Ridge. Somos libres de entrar y salir cuando queramos, porque incluso si no fuéramos, ¿a dónde iríamos? Nuestras familias nos han despojado de todo. No hay necesidad de puertas o paredes, porque nuestras prisiones son algo con lo que nacimos. Yo no me atrevo a compartir estos pensamientos con los demás. Su mayor aspiración es recibir la bendición del Dr. Fournier y regresar a sus herencias. Está por verse si el buen doctor será capaz de tratarme, pero sinceramente lo dudo. Sentí un ligero atisbo de simpatía por el autor anónimo del diario, quien quiera que fuera, pero eso no era por lo que seguía leyendo. Hasta ahora, este diario era mi única pista. Llegar a Eagle Ridge había requerido tiempo, dinero, un montón de esfuerzo considerable, incluso riesgo, y odiaba la idea de regresar a casa con nada más que un triste cuaderno. 17 de enero de 1912. Nada en este lugar es lo que espero. Empezando por la buena doctora. Sí, la doctora Fournier es una mujer. Y después de todo el dinero que mi padre invierte en la campaña contra el sufragio universal. Al principio me pareció bastante inapropiado que una mujer soltera estuviera sola con 30 pacientes hombres en una finca aislada como Eagle Ridge. Pero hay algo en la doctora Fournier que inspira confianza, sí. Tal vez sean sus ojos azules, profundos y fríos como el Atlántico Norte. O puede ser el estricto moño rubio que lleva, su bata blanca y su postura perfecta. Cuando la doctora Fournier puso su mano sobre la mía y me dijo que la recuperación era posible, creí por fin en un médico, por primera vez desde que era un niño. Después de tantos años de terapias fallidas y cócteles medicinales, todos destinados a hacerme la versión normal de mi padre. Sin embargo, debo admitir mi confusión sobre en qué consiste realmente el tratamiento aquí, en Eagle Ridge. Nos levantamos al amanecer y desayunamos con agua mineral del manantial que fluye bajo el sanatorio. No he entrado en la zona del spa yo mismo, pero la doctora Fournier nos asegura de que las propiedades especiales de sus aguas son parte vital del proceso de curación. Luego, la doctora Fournier nos guía en estiramientos en grupo. Una vez terminado, trabajamos en el jardín y preparamos una comida con las verduras que cosechamos, sí. Es raro, no hay sirvientes en Eagle Ridge,
Y debo admitir que me sentí degradado la primera vez que me vi cortando papas y fregando ollas como un simple ayudante de cocina. Por la noche, la doctora nos lleva a dar un paseo silencioso y sin rumbo por los terrenos. Para cuando regresamos y bebemos nuestro segundo vaso de agua mineral, el sol ya se ha puesto y es hora de irnos a la cama. ...2 de febrero de 1912. Anoche presencié algo inquietante. Aunque me avergüenzo al recordarlo, siento que debo registrarlo, aunque solo sea para convencerme a mí mismo de que lo que vi no fue una fantasía. Acababa de despertar de un extraño sueño. En él flotaba por encima de mi cuerpo durmiente, observando cómo me retorcía y giraba en un sueño inquieto. Mientras lo hacía, un gusano horroroso del color de la sombra se retorcía por el suelo, subía por el poste de la cama y se metía en mi almohada. Y aunque era tan largo como mi antebrazo, de alguna manera se deslizaba dentro del oído de mi otro yo debajo. Grité desesperadamente, intentando hacer que mi yo dormido despertara. Pero como siempre en tales sueños, mis gritos eran silenciosos. Desperté con la garganta ronca y el corazón palpitante. Fue imposible para mí volver a la cama. Estaba parado frente a la ventana, admirando la quietud pálida de los bosques nevados bajo la luz de la luna, cuando escuché pasos acercándose por el pasillo. El miedo se apoderó de mí, aunque no sabía muy bien por qué, y presioné mi espalda contra la pared hasta que el sonido pasó. Sea lo que fuese que estuviese ahí afuera, no quería que me descubriera despierto. Los pasos iban acompañados por un olor particular, el mismo aroma terroso pero limpio que asocio con el agua mineral de aquí. Me atreví a asomarme en el pasillo y... la doctora Fournier, desnuda. La luz de la luna convertía las gotas de agua que caían de su piel desnuda en diamantes que se rompían en el frío suelo de baldosas. Entró en una habitación que reconocí como la de Richard Claiborne III, el heredero de algún político de Kentucky. Momentos después, Richard la siguió por el pasillo y bajó las escaleras. Era como un sonámbulo. Durante un segundo de locura, pensé en seguirlos, pero la razón prevaleció y me arrastré de regreso a la cama, sin más pruebas de lo que había visto que aquellas huellas de los pies que se secaban rápidamente en las baldosas. ...5 de febrero de 1912. Supongo que no debería sorprenderme por la ausencia de Richard, después de la escandalosa escena que presencié en el pasillo. Aparentemente nos dejó antes del amanecer de ese mismo día. Tal vez la doctora Fournier lo despidió para evitar un conflicto de intereses con el paciente, o tal vez simplemente quiere evitar un escándalo. Uno podría imaginar que tal experiencia cuestionaría la profesionalidad de la doctora. Sin embargo, no puedo dudar de la efectividad de su método de tratamiento. Me siento más sano, más fuerte y mejor que nunca. ¿Quién hubiera sabido que tanta satisfacción había en caminar tranquilamente por la naturaleza, en trabajar con mis propias manos y en ver los frutos de mi trabajo? ¿Qué diferencia con los viajes de casa de mi padre y sus interminables eventos sociales? Supongo que tendré que volver a ese mundo en algún momento, pero después de pasar tiempo aquí en Eagle Ridge, confío que podré soportarlo con gracia y un corazón tranquilo. ...8 de marzo de 1912. Me sorprende lo rápido que pasan los días aquí. Las estaciones cambian y siento que yo cambio con ellas. Finalmente, he comenzado el tratamiento de SPA, el núcleo del método terapéutico de la doctora Fournier. El agua brota hirviendo de la tierra y mientras me sumerjo en su calidez, puedo sentir cómo la fuerza y flexibilidad regresan a mis músculos. La doctora Fournier nos acompaña en estas sesiones de manera individual, utilizando las barras para estirarnos y los chorros de alta presión para masajearnos. Aunque el traje de baño que ella utiliza es perfectamente modesto y profesional, debo confesar que el aroma del agua me entró a la mente esa noche, hace apenas un mes, cuando la doctora se encontraba desnuda ante mi mirada. Con más frecuencia de lo que me gustaría admitir, me he quedado despierto hasta altas horas de la noche, anhelando repetir esa experiencia onírica. Recientemente mi deseo se hizo realidad.
Una vez más la luna estaba llena, aunque oculta por las nubes. Y como antes, la doctora Fournier pasó desnuda a la habitación de aquel que había completado su tratamiento. En este caso el señor Fred Ackenridge, el hermano de un famoso magnate industrial. Fred la siguió en la oscuridad y para la mañana había desaparecido. Parece como si descender a la espada en la noche de luna llena con la doctora Fournier fuese una especie de regalo de despedida de Eagle Ridge. Quizás incluso la doctora pretende que descubramos su secreto, como motivación adicional para que completemos su tratamiento. Si es así, espero que mi turno llegue pronto. «23 de abril de 1912. ¿Cuándo llegará mi turno de dejar Eagle Ridge? La doctora Fournier me dice que la curación adecuada de la mente, el cuerpo y el alma no puede apresurarse, pero estoy harto de esperar. Debería ser yo a quien visite esta noche la doctora en la próxima luna llena. Temo estar obsesionándome con Charlotte Fournier. Si no dejo este lugar pronto, este absurdo sentimiento infantil destruirá todo lo que he logrado. En su presencia me veo retrocediendo a la persona que era hace 3 meses, un charlatán estúpido, un imbécil que no puede controlarse. Me avergüenza admitir que mi obsesión incluso me llevó a violar la privacidad de la buena doctora. Ahora que el clima se está calentando, ella deja la ventana de su estudio abierta ligeramente. Desde el jardín me resultó demasiado fácil abrir un poco la ventana y trepar dentro. Aunque no sé exactamente qué estaba buscando, un recuerdo, un souvenir, un poco de correspondencia personal emocionante. En cambio, solo encontré un escritorio tallado en madera, instrumentos médicos, libros. Cerré el diario de golpe. ¿Libros? ¿Instrumentos médicos? Era exactamente lo que yo había venido a buscar. A duras penas pude contener la sonrisa en mi rostro mientras bajaba apresuradamente las escaleras en busca de la oficina de la doctora. La picante historia de los asuntos nocturnos en un sanatorio podría incluso hacer que ese viejo diario valiera algo, pensé alegremente. No había placas con nombres en las puertas, pero quienquiera que hubiese escrito el diario había descrito el estudio como una habitación en una esquina junto a un jardín. Había visto lo que parecía un hueco descuidado en el lado izquierdo del sanatorio durante mi acercamiento. El autor afirmaba que no habían puertas cerradas en Eagle Ridge, pero la puerta al final del pasillo estaba asegurada con un cerrojo. Sin polvo y con un aspecto casi pulido, también estaba en mejor estado que las demás. Yo, ignorando ese extraño hecho, introduje mi palanca en el marco de la puerta y me abrí paso dentro. Lo que vi allí me dejó sin palabras. Todo estaba perfectamente conservado, como si nada hubiese cambiado desde 1912. Mis manos se movían por sí solas, metiendo en mi bolsa una antigüedad inmaculada de un siglo tras otra. Justo como describí el diario, las paredes estaban revestidas con estanterías de libros, algunos habiendo sido escritos por la propia doctora. Los primeros textos médicos a menudo incluían una imagen del autor en las primeras páginas. Ansiaba echar un vistazo a la mujer de la que tanto había leído, así que hojeé uno al azar. Me sorprendí con lo que encontré. Efectivamente, vi una foto en blanco y negro de la doctora Charlotte Fournier, una mujer robusta de mediana edad, con el cabello rizado, negro y penetrantes ojos marrones. Si ella era la verdadera doctora Fournier, entonces, ¿quién había estado tratando a estos pacientes? Con dedos temblorosos, volví a abrir el diario y continué con la entrada marcada en el 23 de abril de 1912. Por supuesto, de inmediato me abrumó un sentimiento de vergüenza y estupidez. Salí de rastras por la misma ventana por la que había entrado. Hasta donde sé, no descubrieron mi intromisión, pero tales incidentes no deben continuar. Debo convencer a la doctora Fournier de que me permita irme. 1 de mayo de 1912. Imposible. La injusticia de ello. Sobre el parche de patatas que estábamos cavando en el jardín, el hijo del actor Arnold Skies me confesó que él se irá mañana. Él, en lugar de mí. Después de todo lo que he hecho en convencer a la doctora Fournier, incluso la ayudé a catalogar su biblioteca. Oh sí,
Ella rió suavemente y me coqueteó en aquel momento. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora me dice que mi momento aún no ha llegado y se lleva a ese estúpido muchacho en mi lugar. ¡Ah! Ya no puedo soportar esto. Conozco su vergonzoso secreto y esta noche lo revelaré al mundo. Mi querido doctor parecía haber perdido la razón por completo. Pero la fecha activó algo en mi memoria. ¿No había Eagle Ridge cerrado para siempre el 2 de mayo de 1912? Desafortunadamente, las siguientes páginas del diario anónimo estaban en blanco. Sentí un nudo nervioso creciendo en mi estómago cuando lo dejé a un lado y continué explorando el estudio de la doctora Fournier, aunque en ese momento no podía haber explicado por qué. Tal vez la parte primaria de mi cerebro ya estaba trabajando, conectando puntos y juntando piezas, pero no me di cuenta de la verdad hasta que encontré el compartimento oculto dentro del escritorio de la doctora Fournier. Cuando toqué la parte inferior interna del cajón superior, un volumen negro y pesado cayó en mis manos. No te podría decir de qué material estaba cubierto, solo que era diferente a cualquier otra cosa que yo hubiese tocado antes, y que preferiría morir antes que volver a tocarlo. Retiré mi mano bruscamente, y el repugnante tomo se abrió en una página al azar. ¡Ah! La escritura era tan ilegible que me dolía la cabeza con solo mirarla, pero las imágenes y los gráficos eran lo suficientemente claros. Eran las notas de investigación de la otra doctora, la verdadera Charlotte, una doctora que había descubierto un manantial subterráneo habitado por criaturas con forma de gusano y con conciencia. Estos gusanos negros, como ella los llamaba, al parecer mejoraban la longevidad y fortalecían la mente. Pero, como demostraban sus gráficos, a menudo mataban al humano en cuyo cuerpo habían ingresado, a menos que el humano hubiese ingerido suficiente agua mineral para convertirse en un anfitrión adecuado. Me alejé del horrible libro. Mis dedos rozaron el diario anónimo. Lo agarré y hojeé sus últimas páginas en blanco, desesperada por encontrar una respuesta, pero no había más entradas. En la última página, sin embargo, encontré una frase garabateada en mayúsculas. No es lo que parece. Ellos nunca se fueron. Fue alrededor de ese momento que los golpes en las tuberías volvieron a sonar. Y si toda la seguridad privada y las cercas no eran para mantener a intrusos como yo afuera, sino más bien para mantener algo más dentro. Dejé caer el diario y escapé corriendo del estudio de la doctora Fournier. Mis botas resbalaron sobre papeles desechados y hojas muertas mientras corría hacia la salida. Las sombras se alargaban en el pasillo. Había pasado tanto tiempo hojeando aquel viejo diario que ya casi era el crepúsculo. Ya no me importaba qué tesoros podía dejar atrás aquí, en Eagle Ridge. Todo lo que quería era llegar a casa entero y olvidar que alguna vez había oído hablar de ese lugar. A lo lejos podía ver los últimos rayos de luz de la tarde que se filtraban por las puertas principales destrozadas. Pronto tendría la escalera y ese corredor de espada oscuro y goteante justo a mi lado. No lo mires, no lo mires, me dije infantilmente. Si no miras, no habrá nada allí. Pero no tuve elección. Estaba casi en el vestíbulo cuando ella salió frente a mí, tal como sabía que lo haría. Su piel blanca translúcida me recordó los peces de cueva y esas criaturas submarinas que viven ciegamente sin luz. Su enmarañado cabello rubio colgaba más abajo de su cintura, y sus ojos azul grisáceo eran realmente tan profundos y fríos como el Atlántico Norte. Desnuda y sin expresión, se paró bloqueando mi camino. Creí ver una forma parecida a un gusano contorsionarse bajo de la piel casi translúcida de su frente. Ella colocó un dedo largo y blanco sobre sus labios y los vi a todos emergiendo desde el oscuro corredor de la espada detrás de ella. Richard Claiborne III, Fred Aconridge, Arnold Skies y posiblemente también el autor del diario anónimo. Se dispersaron bloqueando mi escape. No escuché la voz de la mujer rubia en mi cabeza, no exactamente. No era como la telepatía de las películas, para nada. En cambio, una abrumadora sensación sin palabras exprimió la fuerza de voluntad de mi mente como agua sucia de un viejo trapo de cocina. Me ordenó arrastrarme hacia la fuente de luz del manantial debajo, convertirme en un huésped para el gusano.
Con las últimas fuerzas que me quedaban, arranqué la mochila de mi espalda y la giré como un lanzador de martillo, golpeando con fuerza su volumen contra el cuerpo más cercano. El huésped soltó un grito que me hizo sangrar los tímpanos, donde su carne arrugada estalló. Una sustancia negra que olía a tierra y agua mineral salpicó el piso de mosaico. Yo salí corriendo. Ya sea que esas cosas se hubiesen debilitado por más de un siglo de vida en la oscuridad, o que fuera la adrenalina la que me diera la fuerza para evadirlos, nunca lo sabré. Abandoné todos los artefactos que había encontrado al otro lado de esa cerca de alambre de púas, y no tengo planes de volver para recuperarlos. Ese día descubrí que ciertos lugares se abandonan por una razón, y que quienes perturbamos su descanso lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. Esta es una historia de John Verdify. Para más relatos como este, encontrarán el link a su libro en la descripción. Si te gustan estas historias, por favor considera suscribirte. Tu like o tu comentario me ayudan a promover el canal a otras personas a las que también podría gustarle. Yo soy Claudia, y en el próximo episodio te seguiré trayendo los secretos más oscuros de la cripta.